Hola amigos, mi nombre es Lisandro. Le voy a enseñar a programar en Pascal la estructura de condición if. Bien, para ello vamos a abrir Pascal, el Turbo Pascal. Como vieron en el primer video, enseñé o mostré la estructura principal o básica que tiene el lenguaje Pascal, que va con la palabra program, que es la palabra que nos va a decir, que nos va a informar que va a ser un programa en Pascal, program, y un nombre programa. Vamos a colocar uso if, punto y coma, la palabra uses, que había mostrado que va a ser el uso que vamos a usar, la librería CRT, que nos va a permitir ingresar, mostrar o manipular información con el usuario. Y la nueva que vamos a implementar ahora va a ser var. ¿Cuál es la lógica con var? Var es una palabra reservada que nos va a permitir que después de esa palabra ingresar las variables que nosotros queremos utilizar en nuestro sistema. Variables son datos que nosotros vamos a almacenar en un lugar para poder usar en el programa o durante la ejecución de un programa o de nuestro programa. Primero vamos a ingresar número, dos puntos, para informar o para darle un tipo de datos que va a ser integer, que va a ser de tipo número entero. Número 2 es nuestra otra variable, que va a ser de tipo integer, también de número entero. Bien, ¿cómo se declara una variable en un lenguaje como Pascal? Con letras como número, por ejemplo, en este caso. Podemos colocar un número, como en este caso, al final. No podemos jamás colocar una variable con un número adelante, un carácter especial, ni un tipo de caracteres especiales. No podemos tener un espacio entre las variables. Por ejemplo, si queremos colocar número mayor, lo que se usa en los lenguajes de programación es num, por ejemplo, que representa número, y la segunda palabra concatenada en mayúscula, mayor. Eso nos va a permitir a nosotros decir que es un número mayor. Nunca un espacio, si no nos tira un error el compilador del lenguaje. Bien, una vez que declaramos las variables y de tipo de datos, que va a ser por ejemplo esta 2 entero, los tipos de datos que maneja Pascal son string, que va a ser para cadenas de caracteres, maneja float para coma flotante, char para solo una letra, maneja una letra, y entre otros. Y el boolean, que nos va a permitir un verdadero o un falso. Bien, una vez que siguiendo nuestro código var, después la palabra var, escribimos las variables x que queremos utilizar, en este caso base 2, porque vamos a permitir que el usuario ingrese dos números cualquiera y que nosotros le informemos cuál de los dos son o es mayor o menor. Bien, iniciamos nuestro programa principal con la palabra begin y lo finalizamos con en. Punto. Para informarle al usuario que ingrese un número, vamos a hacerlo con la palabra greater, abrimos paréntesis, comilla simple, ingrese un número, punto, y cerramos la comilla simple, paréntesis, cerramos, punto y coma. Bien, con esa línea, con greater, lo que hacemos es imprimir en pantalla la frase ingreso un número. Y para capturar el número que va a ingresar el usuario por pantalla y asignarle a una variable, vamos a colocar read ln paréntesis.
vamos a colocar el número de nuestra variable ya declarada anteriormente debajo de la palabra var, que va a ser número. Cerramos paréntesis, punto y coma. Para que el usuario ingrese el segundo número, hacemos exactamente lo mismo como hemos hecho en las dos líneas anteriores. Return, abrimos paréntesis, comilla simple, ingrese otro número. Hacemos read ln. Hacemos ahora que queremos cargar la variable de número 2. Una vez que solicitamos al usuario cargar dos variables o que nos ingrese dos números, vamos a hacer la famosa estructura condicional if, que el condicional if lo que nos permite es, según la veracidad o la falsedad de sus condiciones, elegir una ruta de ejecución. Se comienza con if, que significa si, abrir un paréntesis, si la condición, por ejemplo, número, la variable número, trabajamos con variable número. Una vez que el usuario ingrese un valor número, va a valer algo. O sea que podemos trabajarlo que número es algo. O sea, número puede ser 1, número puede ser 2, no sabemos. Lo que al usuario se le encanta colocar que ingrese por pantalla. Es mayor, vamos a decir si es menor, con el signo menor mayor, como en matemática usamos en primaria, exactamente lo mismo, la lógica. Menor mayor a la segunda variable, que va a ser número 2. Si es mayor al número 2, entonces, con la palabra en entonces, abrimos el inicio de nuestro comienzo de nuestro if, que va a ser begin de nuevo, y debajo escribimos que imprima por pantalla, pero con ln greater line, con un salto de línea, el primer número es menor. El primer número es menor, porque nuestra condición dice que el número, si número es menor a número 2, entonces el primer número es menor. Y esta condición entra solamente si ambas condiciones, o sea, si esta condición es verdadera. Ahora, ¿qué pasa? Damos finalizado. ¿Qué pasa si nosotros tenemos una condición, o sea, no es verdadera? Es falsa la condición. Número es mayor al número 2. Entonces usamos el segundo camino, que es el else. El else nos va a decir, entonces vamos a hacer otra comparación. Si entonces número es mayor ahora al número 2, si es mayor al número 2, entonces vamos a decir que el begin de nuevo, entonces return line de nuevo va a decir que el número, o no, que el primer número es mayor. Bien, ahora ¿qué pasa si ambos números son iguales, son idénticos? Si ingresa, por ejemplo, 2, si dos números son iguales, si número y número 2 son iguales, no es menor ni mayor a uno o a otro. Entonces vamos a hacer otro curso else, que vamos a decir si no, si la segunda condición es falsa también, entonces vamos a informar return ln, vamos a informar que ambos números ingresados son iguales. En punto y coma. Bien, explicaremos a continuación, explico a continuación lo que hice o lo que hicimos.
hicimos un if donde comparamos un número, si número cargado en la variable número es menor al número cargado en la variable 2. Si es menor, entonces entra en n y dice que return o imprime en pantalla que el número es menor. Ahora, si es falso, él va a seguir la condición else y no compara de nuevo. Else y si número, entonces número es mayor a número 2, entonces no va a imprimir que número es mayor. En cambio, si no es mayor ni menor número, entonces quiere decir que ambos, por eso condicionamos else, es mayor, que ambos es o son iguales. Bien, lo que explico aquí por qué el STM no puso un punto y coma, es que cuando colocamos un else de por medio, el código no termina acá, sino hasta llegar el else. Si colocamos en el último else. Por eso es que por ahí le llama algo un poquitito porque puse en el último en punto y coma y no entre el medio. Que cuando hay un else de por medio no se coloca un punto y coma. Bien, para que nuestro programa no finalice sin, o sea, que ejecute una acción y finalice de la nada, vamos a colocar read ln punto y coma. Y en el principio de nuestro código, debajo de begin, vamos a colocar la palabra clr csr punto y coma, lo que nos va a permitir a nosotros limpiar la pantalla cada vez que inicie nuestro programa o nuestra ejecución. Compilamos, nos dice que tenemos 0 errores, que está bien nuestro código, y lo ejecutamos. Room ingrese un número, nos dice entonces. Bien, esa es la palabra que nosotros escribimos dentro de reader y el código se ejecutó correctamente, entonces nos dice un número que ingresemos. Vamos a ingresar un número chico para poder corroborar. Va a ser 1, 1. El segundo número, o ingrese otro número, que va a ser 2. Bien, si nuestro código está bien hecho, nos va a decir que 1 es menor. Vamos a ver si es cierto. El primer número es menor. Bien, ahora apretamos otra tecla, no va a salir del programa, pero lo volvemos a ejecutar y esta vez ingresemos un 2 y un 1 y nos informa que el primer número es mayor y evidentemente es mayor. ¿Qué pasa si ingresamos? Vemos que la primera condición y la segunda condición funcionan, pero vemos qué pasa si ingresamos dos números del mismo tamaño, o sea, del mismo valor, por ejemplo 8 y 8. Ambos números ingresados son iguales. Bien, amigos, le enseñé la estructura básica del if. Acuérdense que la condición if es una estructura que según la veracidad o la falsedad de su condición busca un curso dentro de la condición. Acuérdense también y que tengan grabado que detrás del el va begin y se cierra la condición o la estructura con un en, que no se coloca un punto y coma detrás de un en siempre y cuando haya un else luego. Si es solo un if, no siempre tendremos que tener una condición else, podemos ser sí y nada más, sin condición de falsedad, ¿no es cierto? Bien, si en ese caso es así, sí va un punto y coma en el final del en. Siempre va if con un en, begin, y la condición, lo que le hicimos funcionó correctamente, la estructura básica de una condición if. En el próximo video les mostraré cómo utilizar condición for. Espero que les haya gustado. Esto es todo por hoy. Hasta luego.